El grifo goteaba. 1, 2, 3. Martes por la noche, 23:48. Marta se detuvo frente al fregadero con las manos húmedas, la toalla colgando del hombro y una sensación sorda en el pecho que no supo nombrar. Nico roncaba en la habitación contigua. Todo estaba en silencio, menos el grifo, ese maldito goteo que llevaba días ignorando. Marta se apoyó en el borde de la encimera y miró hacia el ventanal. Fuera, la oscuridad se deshacía en formas suaves sobre los viñedos. Entonces sonó el timbre una vez, luego otra, persistente, frío, como si no supiera que no debía sonar a esa hora. Marta se quedó inmóvil, pensó en no abrir, pero algo la costumbre, el aburrimiento o tal vez la intuición la hizo caminar hasta la puerta, y allí estaba él, Lucas, un rostro del pasado, el mismo lunar junto al ojo, la misma media sonrisa cansada. Estaba empapado con una mochila al hombro y una chaqueta sucia. Nico está dormido. ¿Qué haces aquí? No lo sé, dijo. Me fui de Roma. No sabía a dónde ir. Conduje. Terminé aquí. Ella dudó, pero abrió. El pasillo olía a lavanda y humedad. Lucas se quitó los zapatos sin decir nada. Marta fue a la cocina, sirvió 2 vasos de agua. Se miraron como si no supieran quiénes eran ahora. Nico apareció en pijama con los ojos entrecerrados y al ver a su amigo sonrió con sorpresa genuina. Abrazos, risas suaves. Marta los observó, sintiéndose lejos, como una actriz sin guión. Esa noche, los 3 bebieron vino en la terraza. Hacía calor. Lucas hablaba de fotografías, de mariscos en Lisboa, de libros que nunca terminó. Marta lo escuchaba sin querer, pero sin poder evitarlo. Cuando Nico se levantó a buscar más vino, quedó el silencio. Lucas giró la cabeza. Marta también. Hubo un instante, breve, claro. Un pozo sin fondo entre ellos. Un beso. Ella retrocedió. Él también. El sonido del corcho llenó el espacio. Lo siento, murmuró Lucas, sin mirarla. Yo también, respondió Marta, y sonrió, aunque no sabía por qué. Desde la cocina, Nico reía. El grifo seguía goteando. La casa comenzó a llenarse de pequeñas rutinas nuevas. Lucas se quedó esa noche y luego otra. Nico no parecía molesto, de hecho parecía encantado de volver a tenerlo cerca. Lo llevó a conocer el pueblo, le enseñó su taller de carpintería, incluso le ofreció ayudarle con algunos encargos. Marta observaba todo desde una esquina invisible. Al principio creyó que el beso fue un impulso tonto, nacido del vino y la nostalgia. Pero con cada gesto pequeño, cada mirada que duraba un segundo de más, entendía que lo que había entre ellos no era un error, sino algo más peligroso. No estaba muerto. Una tarde, mientras Nico lijaba una mesa en el taller y Lucas pintaba en el porche, Marta salió con una bandeja de limonada. Lucas la miró como si no hubieran pasado los años. Ella fingió no notarlo, pero cuando pasó junto a él, sus dedos se rozaron. Un segundo, otro pozo, otra caída. Nadie dijo nada. El silencio se volvió cómplice. Esa noche, Marta no pudo dormir. Se levantó a beber agua. Cruzó el pasillo oscuro, pero al girar la esquina lo vio. Lucas, sentado en el suelo de la cocina, con las piernas cruzadas y los ojos abiertos.
no se sorprendió al verla. ¿No duermes?, preguntó ella. No desde hace tiempo, respondió él, y le hizo un gesto para que se sentara. Se quedaron así, en el suelo frío, con la nevera zumbando en segundo plano. No se miraban, pero estaban más cerca que nunca. Lucas rompió el silencio. ¿Eres feliz con él? Ella tardó en contestar, no porque no supiera la respuesta, sino porque no quería decirla en voz alta. No lo sé, susurró, pero lo intento. A veces eso basta. Lucas asintió como si entendiera, luego rió en voz baja. Yo no he sabido querer a nadie después de ti. No hubo respuesta, solo el sonido de la nevera. En los días siguientes, Marta evitó estar a solas con él. Se refugiaba en rutinas, regaba las plantas, ordenaba libros que ya estaban ordenados, cocinaba platos complicados para ocupar las manos. Pero Lucas era constante. Estaba allí en el borde de cada momento. Una tarde llovía. Nico tuvo que salir a un encargo urgente. Marta preparaba café cuando Lucas entró, empapado, sin paraguas. Se quedaron en la cocina, el vapor del café llenando el aire, el mundo suspendido. Nadie hablaba, solo se miraban. Un beso. Seco, torpe, rápido, pero suficiente para hacer que todo se tambaleara. Esto no puede pasar, dijo ella. Ya pasó. Esa noche, Marta escribió en su diario, algo que no hacía desde la universidad. Escribió solo 3 palabras. Estoy cruzando límites. Al día siguiente, Nico anunció que había recibido una propuesta para exponer sus trabajos en una feria de diseño en Zaragoza. Sonaba emocionado. Quería que Lucas lo acompañara unos días para ayudarle con la logística. Marta sonrió, aceptó, fingió, pero por dentro algo se torció. Esa noche, cuando empacaban, Marta le entregó a Lucas una pequeña caja con unas acuarelas nuevas. Para que pintes algo real, le dijo, sin más. Lucas la miró. No sonrió, tampoco respondió. Marta durmió mal, soñó con lluvia y paredes blancas. Despertó tarde. La casa estaba vacía. Nico y Lucas ya se habían ido. En la cocina, sobre la mesa, encontró una hoja arrancada de su propio diario. Solo una línea escrita con tinta negra. No quiero que esto termine sin saber si era amor. La casa se sintió hueca sin ellos. El silencio, antes reconfortante, ahora pesaba. Marta caminaba por las habitaciones con una sensación nueva, como si algo se hubiese quebrado sin hacer ruido. A veces se sentaba en el sofá solo para escuchar el reloj de la cocina. Tic-tac, tic-tac, como si algo estuviera contando el tiempo que le quedaba para tomar una decisión. Lucas y Nico volvieron 4 días después. Llegaron tarde, hablando entre risas. Marta los vio desde la ventana, Lucas cargando cajas, Nico haciendo gestos con las manos, entusiasmado, pero ella ya no era la misma. Había leído y releído aquella nota más de 10 veces. Durante la cena, Lucas casi no hablaba. Nico llenaba los espacios con anécdotas de la feria. Marta sonreía, asentía, pero evitaba mirar a Lucas, hasta que Nico fue al baño. Entonces, sin palabras, ocurrió de nuevo. Un beso. Esta vez fue más lento y más definitivo. Ninguno dijo nada, y eso fue lo peor.
La ausencia de palabras dejó claro que ambos sabían exactamente lo que estaban haciendo. En los días siguientes, la tensión creció como una cuerda estirada al máximo. Marta se preguntaba si Nico notaba algo, pero él seguía igual, cariñoso, presente, atento, como si no sospechara nada. Una tarde, mientras Lucas pintaba en el patio, Nico se le acercó con una taza de té y una sonrisa tranquila. «No sé qué haría sin ti aquí, hermano». Lucas sostuvo la mirada por un segundo más de lo necesario. «Yo tampoco». Fue en ese instante, en medio de esa conversación inocente, cuando Marta lo entendió. Aquello no iba a terminar bien para ninguno de ellos. Y lo peor era que ya no quería retroceder. El calor comenzaba a apretar en la ciudad. Las tardes se hacían largas, llenas de una luz amarilla que se metía en las grietas de las paredes como si quisiera revelar secretos. Y Marta ya no podía con tanto silencio. Había aprendido a moverse como una sombra en su propia casa, a evitar los ojos de Nico en los momentos exactos, a fingir que no se sobresaltaba cada vez que Lucas entraba a la cocina. Pero fingir cansa, y llega un punto en el que el cuerpo ya no lo disimula bien. «¿Estás bien últimamente?», preguntó Nico una noche mientras doblaban la ropa en el suelo del salón. Marta lo miró. Su voz era suave, pero en ella se escondía una preocupación que no se había atrevido a nombrar antes. «Sí, solo estoy un poco saturada», mintió. Nico asintió, aunque parecía no convencido. Guardó silencio unos segundos y luego cambió de tema, como si no quisiera molestarla más, como si temiera que, al presionar, todo se quebrara. 2 días después, en medio de una lluvia que no cesaba, Lucas y Marta se cruzaron en el supermercado del barrio. No habían planeado verse, pero al quedar uno frente al otro, se detuvieron. No había nadie más en ese pasillo. «¿Cuánto tiempo más vamos a seguir así?», susurró ella. Lucas bajó la mirada. Su silencio fue su respuesta. Y entonces, sin pensarlo, un beso. Rápido, silencioso, pero distinto. Nadie dijo nada, no hizo falta. Ambos entendieron que estaban a punto de perder algo más grande que ellos. No era solo la culpa, era el miedo a lo que vendría después. La distancia entre ellos aumentó desde entonces. Ya no hablaban si no era necesario. Lucas empezó a salir más, a regresar tarde. Marta evitaba los espacios compartidos. Todo se llenó de pausas, de cosas a medio decir. Pero fue Nico quien notó el cambio con más claridad. Una tarde, mientras Marta cocinaba, él se acercó con una sonrisa contenida y le dejó una pequeña caja sobre la encimera. «¿Qué es esto?», preguntó, mirándolo. «Un regalo. Nada especial. Solo lo vi y pensé en ti». Ella abrió la caja y encontró una pulsera sencilla, de hilo rojo con una piedrita azul en el centro. «Dices que no es especial, pero es perfecta. Entonces sí era para ti». El silencio que siguió fue largo. Marta sintió el peso de lo que no podía contar, de lo que estaba robando con cada gesto oculto. Esa noche, mientras Nico dormía, ella bajó a la sala y se sentó en el suelo, mirando el móvil. Releyó un mensaje sin enviar que llevaba días guardando para Lucas, pero no lo envió. Lo borró, letra por letra. A la mañana siguiente, todo parecía igual. Café, tostadas, pequeñas conversaciones sobre nada, pero algo invisible
había cambiado. Nico se levantó de la mesa, miró a Lucas y dijo con una calma que heló el aire: ¿Desde cuándo? Lucas no respondió. No hubo necesidad. Marta dejó caer la taza al suelo. No se rompió, pero el sonido fue suficiente para romper algo más. El sol se levantaba de nuevo sobre la ciudad, pero esta vez Marta no podía ver la luz como algo reconfortante. La luz era solo un recordatorio de las sombras que crecía dentro de su hogar. El silencio había vuelto a apoderarse de todo. Esa mañana, mientras estaba en el baño, Marta miró su reflejo en el espejo. Había algo extraño en sus ojos, como si por un segundo la chica que alguna vez había sido no estuviera allí. Solo quedaba un vacío, un reflejo distante de lo que había sido, lo que fue y lo que nunca sería. La casa era un escenario de miradas vacías, de palabras no pronunciadas, de promesas rotas en susurros. Nico pasaba cada vez más tiempo fuera. Lucas, al parecer, también encontraba excusas para no estar en casa. El tiempo parecía haberse estancado entre ellos y, al mismo tiempo, Marta sentía cómo todo se deslizaba fuera de su alcance. Era el fin de semana y mientras Marta caminaba por el barrio, pensaba en cómo había llegado hasta este punto, cómo todo se había tornado tan lejano, tan ajeno. Su cabeza estaba llena de preguntas que nadie podía responder. ¿Por qué las cosas se habían roto así? ¿Por qué nadie se atrevía a decir la verdad? Porque incluso cuando las palabras podían cambiarlo todo, todos callaban. Entonces, cuando menos lo esperaba, Lucas apareció en la esquina, como si hubiera estado esperando un momento exacto para cruzarse en su camino. Marta, ¿podemos hablar? Ella no respondió de inmediato. Su corazón latía tan fuerte que el sonido parecía invadir todo. Lo miró con la misma distancia que se había impuesto en los últimos días. ¿Sobre qué?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Lo que estamos haciendo, dijo Lucas, sus palabras suspendidas en el aire. El simple hecho de que Lucas hablara de aquello, de la situación que ambos sabían que estaba ocurriendo sin decirlo, provocó un nudo en su estómago. Todo lo que no se había hablado, todo lo que había permanecido oculto, estaba a punto de salir a la superficie. «Es tarde para hablar, ¿no?», respondió Marta con una risa vacía. «Tal vez, pero…». Lucas vaciló. «Yo ya no sé qué estamos haciendo. No sé si esto es lo que quiero». Y en ese momento, Marta se dio cuenta de que no solo se refería a ellos, se refería a toda su vida, a lo que había dejado que ocurriera, a las decisiones que nunca tomó, a todo lo que había permitido que sucediera sin cuestionarlo. Ella sintió un dolor en el pecho, algo que se retorcía en su interior y la empujaba a actuar, a gritar, a hablar, a salir de ese círculo, pero las palabras seguían atrapadas en su garganta. El silencio volvió a envolverlos. Fue entonces cuando Marta sintió que la presión de todo lo que no se había dicho era demasiado fuerte para ignorarlo. Sin pensarlo, lo miró directamente a los ojos. ¿Y si todo esto es solo una mentira?», preguntó en voz baja, apenas audible. Lucas no respondió, solo la miró y Marta supo que él también estaba pensando lo mismo. Los dos estaban atrapados en algo que ya no tenía sentido, pero que era demasiado real como para dejarlo atrás. Ese mismo día, la casa estaba más vacía que nunca.
Nico, al llegar por la noche, no encontró a Marta en el salón. La encontró en la habitación, sentada junto a la ventana, mirando la ciudad, perdida en sus propios pensamientos. ¿Qué pasa?, preguntó Nico, tratando de sonar calmado. Marta giró la cabeza lentamente, sin decir nada. Fue como si un muro invisible se hubiera levantado entre ellos, algo que ni el tiempo podía derribar. Marta, ¿puedo saber qué está pasando?, insistió él. Por primera vez en días, Marta habló con una claridad inesperada. Nada está pasando. Es solo que yo ya no sé cómo seguir. Nico frunció el ceño, pero Marta no podía continuar con la farsa. Se sentó, respiró hondo y con un gesto suave, como si todo fuera un susurro de lo que había quedado atrás, dijo lo que hasta entonces había estado ocultando. Creo que lo perdí todo, Nico. Él no dijo nada más. No podía. Ya lo había entendido. La noche había caído. La casa estaba en un silencio denso, el tipo de silencio que habla más que 1000 palabras. Nico y Marta seguían allí, frente a frente, con un abismo creciente entre ellos. Sin embargo, algo en el aire había cambiado. Marta se levantó de su silla. Algo en su mirada había cambiado, como si finalmente hubiera tomado una decisión. Caminó hacia la ventana y, al mirar fuera, vio las luces de la ciudad parpadeando como pequeños recuerdos, como las piezas de un rompecabezas perdido. Ya no sé quién soy, dijo en voz baja, casi para sí misma. Nico, que había estado observando en silencio, dio un paso hacia ella. No sabía qué decir, no encontraba palabras que pudieran salvar lo que ya estaba roto. Entonces, ¿qué hacemos ahora?, preguntó él, con un tono que denotaba una mezcla de impotencia y miedo. Marta se giró lentamente, con una calma que lo desconcertó. Sus ojos no brillaban como antes, pero había algo en ellos que reflejaba una paz que él no comprendía. Nos vamos, dijo Marta, sin vacilar, pero no de la manera en que esperas. Nico no pudo responder. ¿Qué significaba eso? ¿Iban a separarse? ¿Pero de qué forma? Antes de que pudiera procesar sus pensamientos, Marta le dio una última mirada, una mirada que decía más de lo que cualquier palabra pudiera expresar. Luego, sin decir nada más, abrió la puerta y salió. Nico la siguió, pero cuando llegó al umbral se detuvo, la vio caminar hacia la calle, perdiéndose en la oscuridad, y entonces algo dentro de él hizo clic. No era la separación lo que realmente los había destruido, era la falta de honestidad, las palabras no dichas, los sentimientos callados. Lo que Marta había dicho en silencio lo había cambiado todo, y de alguna manera, al dejarlo ir, le estaba dando a ambos la libertad que nunca se habían permitido. Y mientras el viento de la noche lo envolvía, Nico se quedó allí, solo, pero con una extraña sensación de alivio. Quizás, al final, la verdadera liberación no venía de entender lo que había pasado, sino de dejar ir lo que nunca había sido,